Bueno, muy buenos días para todos. Hoy vamos a compartir una clase con estudiantes de quinto semestre del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, que me están acompañando acá. Y tenemos también estudiantes de la Universidad UDES de la sede Valledupar. La clase que tenemos el día de hoy se denomina intubación y la idea es que reconozcamos algunos principios básicos de la intubación. Entonces, como fisioterapeutas, pues nosotros trabajamos en el tema de intubación, especialmente en las salas de emergencia y en cuidados intensivos. Y tenemos que mirar algunos criterios básicos para que el paciente tenga la indicación de intubación. Cuando el paciente tiene la indicación de intubación, nosotros hacemos parte de un equipo interdisciplinario y nosotros somos los encargados de manejar la vía aérea hasta conectar al paciente al ventilador, o si el paciente requiere BBM, que es este dispositivo que observamos acá, que es bolsa, válvula, máscara. ¿Listo? El objetivo pues, de la intubación es estabilizar al paciente ventilatoriamente y que el paciente obviamente tenga una adecuada saturación de oxígeno. En intubación el papel del fisioterapeuta es importante. El objetivo es que la persona que intuba, por lo general lo hace el médico, un especialista, pero en ocasiones lo puede hacer un fisioterapeuta cuando la intubación es fallida por parte del profesional. O cuando están en el hospital, en sala de emergencias o en cuidados intensivos, si se necesita intubar a dos pacientes al mismo tiempo, pues obviamente el fisioterapeuta tiene que tener la competencia frente al proceso de la intubación. Y nosotros hacemos la asistencia a la intubación. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Es alistar los diferentes dispositivos para la intubación. Entonces, el primer dispositivo es el BBM. ¿Cuál es su nombre? Camila. Pues Camila que nos acerca el BBM, que es el que va a soportar la ventilación del paciente. Este BBM, como les indiqué, tiene una bolsa, en algunas ocasiones aquí también tiene un reservorio, la válvula y la máscara. La forma adecuada para ponérsela al paciente es que la parte más estrecha, en la parte superior, en la nariz, y obviamente debe hacer el sello. Para hacer el sello tenemos que colocar nuestra mano en C, ¿sí? El pulgar, el índice y el C, y estos tres dedos en E. Fijamos la máscara, C. Camila, por favor, me ayudas acá con el dispositivo, de esta forma, por favor. Muy bien, fijamos en C y E y hacemos una pequeña tracción para dar apertura a la vía aérea. ¿Listo? Ahí nosotros lo que hacemos es ventilar. Entonces, despacio, por favor. Cuando se ventila, tú debes ventilar, ventile y cuentas, ventile, por favor. Cuenta, suelta, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Ventile. Mentalmente lo cuentas, muy bien. La idea es que se den de 10 a 12 ventilaciones por minuto. No estás ventilando, vas contando mentalmente, y la idea es que el paciente sature más del 90%. Ustedes en estos días vieron gases arteriales y el objetivo es que para poder intubar al paciente esté saturando más del 90%. Este dispositivo, como ustedes observan, se conecta a una manguera lisa, y va conectada a la fuente de oxígeno. Camila, por favor. Va conectada a la fuente de oxígeno, y en la fuente de oxígeno, pues, este dispositivo se conecta a un flujómetro, y ese flujómetro tiene que ir a 15 litros por minuto. ¿Listo? Por lo general. La idea es que si el paciente está en condiciones para intubar, pues obviamente hay que ventilarlo, que el paciente esté saturando 90%. La parte médica se encarga de que el paciente esté relajado, ¿saben? Para que sea una intubación rápida, una intubación CRAX, que no tenga tono muscular, y obviamente se realiza el proceso de intubación.
Entonces, estábamos hablando de los dispositivos. Ya hablamos de este que se llama el BBM. Está muy bien. O mal llamado AMBU. Las instituciones le dicen AMBU. AMBU es la marca, pero el dispositivo es BBM. Bolsa, válvula, máscara. Muy bien. Ahora tenemos un siguiente dispositivo de intubación que se llama el aringo. ¿Nombre tuyo es? Kevin. Entonces Kevin acá nos está pasando el laringoscopio. Como pueden observar, el laringo tiene dos partes. Por favor, me pasa la hoja curva. Esta hoja que tenemos es la hoja recta, pero también tenemos otra hoja, gracias, que es la hoja curva. ¿Ven? Entonces, ¿de qué depende la intubación con la hoja recta o curva? Depende muchas veces de la habilidad de la persona que lo hace. Y esta parte se llama el mango del laringo. El mango del laringo, pues obviamente nosotros como fisioterapeutas tenemos que encargarnos si tiene pilas, ¿sí? Que esté funcionando adecuadamente. Esto se conecta acá y este dispositivo se fija acá, se cierra y tiene que dar una luz, cerciorarse que tiene pilas, porque si no tiene pilas, pues obviamente ponen en riesgo al paciente. El objetivo es que el procedimiento que se haga desde fisioterapia, desde rehabilitación, sea un procedimiento seguro. Entonces, por eso ustedes tienen que alistar el dispositivo. Ahora me puedes pasar el tubo, por favor, pero un tubo de los de allá. Ese puede ser, o cualquiera. Por favor. Bien. Tenemos el tubo urotraqueal. Teóricamente, No sé, ahí. Teóricamente los tubos vienen con una enumeración. Este tubo, en el extremo proximal, dice número 6. Si ustedes pueden observar acá, dice número 6. Ese es el diámetro del tubo y obviamente los centímetros, viene hasta el número 24. Todos los tubos, pues obviamente tienen los números, como ustedes pueden observar. Más hacia... Ahí. Más. Se pone el lente de la cámara. Hasta ahí, entonces están el número del tubo. Entonces vienen 8, 18, 20, 22, 22, hasta 24 y el diámetro del tubo. Siempre que se aliste en la intubación, se alistan 3 tubos. En los hombres, la regla es que los tubos que se alistan, los hombres por lo general se intuban con 7,5, pero se alista un 7, un 7,5 y un 8. Si es una mujer, un 6,5 y se alista el 6, el 6,5 o el 7. ¿Listo? Entonces, dependiendo del paciente, pero siempre se alistan 3 tubos. ¿De qué depende? De la composición corporal, del tamaño del paciente. ¿Listo? La numeración para hombres y para mujeres. Bueno, perfecto. Nuevamente vamos a retomar. Entonces tenemos los tubos. Les decía que los tubos tienen un número. Por favor, me pasas el número 7. Tenemos los tubos acá. Tenemos los tubos y acá tienen unos números. ¿Sí? Este, por ejemplo, va hasta el número 27. Tenemos este tubo que va hasta el número 28 y este es el diámetro del tubo. Este es el número 7, este tubo, y este tubo es número 8. Les decía que siempre que vamos a intubar a un paciente alistamos 3 tubos. Uno que es el que la vamos a colocar, pero uno va por encima y otro por debajo. Entonces, por ejemplo, si decidimos intubar con este paciente un número 7, alistamos un 7,5 y un 6,5. Por lo general, en las mujeres se utiliza el 6,5 es el promedio y en los hombres el 7,5. Pero no es que exista un tubo para las mujeres y un tubo para los hombres, son los mismos tubos, sino que el diámetro 6,5 para las mujeres, 7,5 para los hombres. ¿Listo? Muy bien, y les decía que además los tubos tienen un neumotaponador,
por ahora es un neumotaponador que se debe probar el neumotaponador. ¿Sí? Como ustedes pueden observar, se infla el neumotaponador, lo vamos a desinflar para probar que funcione. Entonces, para resumir, tenemos los dispositivos, que es el BBM, el laringo, por favor el laringo, el tubo, y el tubo va con una guía. Este tiene una guía, acá podemos observar que va hasta el número 24 y el diámetro del tubo es 6. La guía se coloca hasta el extremo distal, se coloca en forma de L, se le llama palito de golf. ¿Listo? Y además de esto, alistamos este dispositivo que tenemos acá, que se llama un inmovilizador. Pues, antes de la intubación se alistan estos elementos. ¿Perfecto? Muy bien. En el proceso ya de la intubación como tal, vamos a repasar un poquito anatomía. No sé, ¿será que me pueden apagar? Acá tenemos algunas partes anatómicas. Tenemos la lengua, y es importante que cuando se intube con la hoja recta, ¿sí?, el mango pisa la laringe. ¿Sí lo observan ahí? Sí, perfecto. Pisa la laringe, la cámara pequeña, y cuando es con la hoja curva, que es esta, lo ponemos acá y está ubicado en la vallécula. Va en este punto anatómico que se llama la vallécula. ¿Sí? La hoja curva siempre va en la vallécula y la hoja recta pisa la glotis. Entonces, ya en el proceso de intubación como tal, bien, en el proceso de intubación como tal, lo que les decía, si lo hago aquí con este dispositivo, tenemos la lengua, pisamos la glotis, y, ¿me quieres ahí por favor? ¿Me pasas un tubo? Y el tubo ingresa, aquí están los cartílagos, y aquí en la parte profunda están las cuerdas, e ingresa el tubo a la vía aérea. ¿Sí están observando? Ingresa el tubo a la vía aérea. ¿Listo? Entonces, cuando yo estoy intubando, lo tengo con guía. Cuando la punta del tubo entra a la vía aérea, en ese momento yo cojo el tubo y digo guía. Entonces, cuando yo digo guía, la persona retira la guía y va introduciendo el tubo. Entonces lo vamos a hacer acá con el simulador. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a ventilar el paciente. Por favor, alistan los elementos. ¿Listo? Ventilamos. Le dice a Gloria, se fue. Se desconecta. ¿Qué vainas? Pero no se dice. Entonces, continuamos. Entonces tenemos la ventilación. Por favor, a este lado. Ventilamos al paciente. Ventilamos el paciente.
Nos aseguramos que el paciente esté saturando 90%. Es importante que antes de la intubación tengamos unas condiciones como profesionales, es que la vía aérea esté permeable. Entonces, si la vía aérea no está permeable, tenemos que succionar al paciente. Succionamos al paciente, debe estar saturando 90% y se hace el proceso de intubación. ¿Listo? Si el paciente tiene prótesis dental, antes de la intubación retiro la máscara y debo retirar las prótesis. ¿Sí? En el momento de la intubación. Y posteriormente se coloca el tubo orotraqueal. Entonces vamos a hacer el procedimiento. Entonces ventilamos, por favor. ¿Me alistas el laringo? ¿Cómo es el procedimiento o el algoritmo en este caso? Muy bien. Tenemos algunos algoritmos y ya los voy a retomar. Ventilamos, está saturando 90%. Me pasas el laringo, por favor. Listo, retiramos. Visualizo la vía aérea. Visualizo la vía aérea. ¿Sí? Y acá podemos observar las cuerdas. ¿Sí? Si lo pueden observar, tiramos las cuerdas y pido el tubo. Entonces, me pasa el tubo, por favor, forma de lápiz, sin perder de vista la vía aérea. Introduzco el tubo por la comisura de la vía derecha, lo ingreso en la vía aérea, con mi dedo pulgar e índice fijo el tubo y con mis 3 dedos coloco los dedos en la cara del paciente, para que el tubo no salga. Retiro el laringo, cierro el laringo y les digo guía. Por favor, retira la guía. Guía, duro, por favor. Guía, muy bien. Neumo, inflas el neumo, por favor, y ventile. Ventile, por favor. Ventile. Infla el neumo, por favor. Sácalo nuevamente. Tienes que presionarlo duro, infla. Eso, muy bien. Listo. Ahí el paciente está intubado y fijamos, por favor, un fijador. Gracias. Le colocamos el fijador. Si ustedes observan, este es un fijador que se utiliza especialmente para pacientes neurológicos. La idea es que si el paciente muerde, aquí va el tubo. Estos son un poco más modernos. ¿Qué me dice la evidencia científica? La evidencia científica me dice que el tubo se debe fijar en la mitad de la boca del paciente, ¿sí? Y más o menos de 18 a 22 centímetros de profundidad. En este caso, el paciente está intubado en el número 19. Eso es importante que lo tengamos en cuenta para hacer la evolución de la historia clínica. Posteriormente, colocamos el fijador, por favor, ventile. Tiene que ventilar despacio porque son 12 o 10 por minuto. Fijamos el tubo. ¿Está bien? Fijamos el tubo. Vamos a retirar esto, por favor. Le fijamos el tubo al paciente. Ahí queda fijado el tubo en el paciente. Y en el momento que se hace la evolución de la historia clínica, se coloca que el paciente ha sido intubado con el número del tubo, en este caso un número 6, que se deja en comisura en 19, que se infla el neumotaponador. Acá lo desinflaste otra vez, por favor, lo infla. Se infla el neumotaponador. Hay dispositivos, y saca la jeringa, hay dispositivos que me miden la presión del neumotaponador, porque eso me puede generar algunas complicaciones en intubación. ¿Me recuerdas su nombre? Alejandro nos hace una pregunta muy interesante. Hay algunos algoritmos para intubar. Hay 3 tipos, digamos, de vía aérea. Una vía aérea rápida, es el paciente que está relajado, que no tiene un tono muscular. Hay una vía aérea crash y hay una vía aérea difícil. Entonces nosotros evaluamos algunos algoritmos. ¿Sí? Uno de los algoritmos que nosotros tenemos es, vemos, ¿sí? ¿Qué hacemos? La B de visualizar, evaluamos las condiciones del paciente,
el entorno del paciente. Hacemos una clasificación que se llama Mallampati o McCorney, y en la clasificación de Mallampati o McCorney nosotros lo que definimos es que cuando se ingresa el laringo yo pueda observar la vía aérea, ¿sí? Porque podemos tener un paciente con una obstrucción o con un edema. Entonces hay unos grados, o significa obstrucción y es en situaciones especiales. Por ejemplo, un paciente que tiene una lesión a nivel de columna. ¿Listo? Y hay otro algoritmo clave al iniciar que se llama sonar. Vamos a extubar el paciente, por favor, desinflamos el neumo, se desinfla el neumotaponador. Muy bien. Kevin, la forma de desinflar es que lo introduce y que quede totalmente sin aire. Esto porque si no se desinfla bien, el paciente neumo desinflado puede generar una lesión, especialmente en las cuerdas. Quitamos el fijador y obviamente extubamos al paciente. Y la idea es que el neumo quede totalmente desinflado. En el primer algoritmo de sonar, por favor, siempre esto tiene que estar conectado acá. Si el paciente lo va a ventilar con tubo, acá hago C, no olviden la C y la E, por favor lo tienes acá, la C y la E que fijan acá, y el primero se llama sello. Sello, la S significa que tiene que haber sello en la ventilación, siempre mirando el monitor, el paciente sature más del 90% para poder intubar. ¿Qué me dice el algoritmo? Que cada vez yo hago 3 intentos en una intubación. Si hice los 3 intentos y no pude hacerlo, debo pedir ayuda a otra persona o a otro profesional. Pueden ser ustedes como fisioterapeutas que puedan terminar intubando el paciente. ¿Listo? La O. Tiene una pregunta. ¿Qué sucede cuando la vía aérea no es de fácil acceso? Bueno, digamos, si la vía aérea es de fácil acceso, que puede pasar, eso otra de las clasificaciones, pues obviamente se colocan algunos dispositivos que ya los vamos a ver y el paciente pasa a cirugía, pero ya les muestro el dispositivo. ¿Cómo? Si es de difícil acceso, que no se puede intubar, el paciente se coloca un dispositivo que ya se los muestro y se manda a cirugía, porque si no se puede intubar. O en este algoritmo que estamos viendo, que es sonar, sello, obesidad, el tercero que les dije significa no dientes. Ventilo con dientes, retiro los dientes, ¿sí? La A significa años, porque hay cambios anatómicos y obviamente el sello puede cambiar, y la L que significan algunas restricciones, una lesión en columna, una quemadura, una fractura de maxilar. Entonces, cuando definitivamente no se puede intubar, por favor me pasa esa cánula. Esta cánula se llama una cánula laríngea y es un dispositivo de rescate. ¿Sí? Es un dispositivo de rescate. Ustedes acá pueden observar que me dice peso de 30 a 50 kilogramos y tiene un número, que es el número 3. ¿Listo? Si no puedo intubar al paciente, es este dispositivo, como su nombre indica, es un dispositivo de rescate. Cuando yo ingrese, pues aquí miramos que está funcionando, desinflamos, se ingresa no totalmente desinflada, sino con un poquito de aire, y mi dedo sirve de guía. ¿Listo? Voy a ubicar en este lado, acá, ingresa, esta es mi guía, ingresa y se coloca la ventilación. Por favor, ventile. Y ventila. Está un poco afuera. Y acá inflamos. Y este es un dispositivo